La venganza es dulce, capítulo 10, de Bárbara Cartland. Bajaron a cambiarse de ropa para la cena. Vanessa se apresuró para no perderse ni un segundo de estar con él. Esa noche, ella se había puesto el primer vestido que sacó del guardarropa. Solo cuando se miró al espejo se dio cuenta de que era uno muy bonito, de seda azul al tono del mar. Sus mangas de globo, pensó Vanessa, parecían ser las olas. Era demasiado sencillo para haberle gustado a Sara, mas en Vanessa lucía muy apropiado. Hacía que su piel pareciera de una blancura deslumbrante y reflejaba el color de sus ojos. Debido a que había estado sintiéndose feliz y gracias a que la comida a bordo del yate era estupenda, había subido un poco de peso. Las ligeras arrugas habían desaparecido de su rostro y sus mejillas estaban más redondas. Ya no se veía asustada o al filo del agotamiento. Ella no sabía que Bowers había dicho al marqués: «Si me permite decirlo, su señoría, la señora está a punto de sufrir un colapso nervioso, y si no tenemos cuidado con ella, sufrirá fiebre cerebral». Eso había reforzado aún más la decisión del marqués de no perturbarla. Él recordaba cuán desesperada le había parecido cuando había intentado arrojarse al mar. Algunas veces había descubierto que aquel temor reflejado al principio en los ojos de ella estaba acechando. Se culpaba a sí mismo de lo que había sucedido después. Vanessa era muy diferente a la mujerzuela chantajista que él esperaba que fuera. Cuando terminaron de cenar y un camarero había retirado ya el servicio, anclaron inesperadamente temprano. Se encontraban en una bahía con acantilados que se levantaban por sobre una playa arenosa. Vanessa escuchó que el ancla descendía y al volver la cabeza el marqués le preguntó: «¿Le gustaría salir a cubierta? Esta noche es mucho más cálida y estaremos resguardados por los acantilados». «Me encantaría», exclamó Vanessa. Tomó la estola que hacía juego con su vestido. Bowers la había hecho que la llevara consigo, pero no la necesitó durante la cena. Era de terciopelo azul, al mismo tono que su vestido, y tenía una orilla, para asombro de ella, de armiño. Parecía increíble que Sarah Barton hubiera regalado algo tan costoso. Pero Vanessa sabía que no tenía ninguna importancia para ella, debido a que era tan rica. Se cubrió los hombros con la estola y, expectante, miró hacia el marqués. Subieron a la cubierta. Vanessa vio que en el cielo cuajado de estrellas había una luna llena que rielaba sobre el mar tranquilo. Era tan bello que solo pudo mirar, fascinada, pensando que era ese país de cuento de hadas que solo vio durante sus sueños. Mientras permanecía contemplando la luna, recordó su conversación durante la primera noche que pasara en las Torres Wrigley. La había sostenido con el hombre que estaba sentado a su lado, aun cuando nunca se enterara de su nombre. «Mi consejo para usted, señorita Chester», había dicho él, «es que no se enamore de Stafford Windlebury». Vanessa recordó haber pensado que era extraño que él lo dijera. «No estaba pensando en enamorarme», había respondido ella. «Pero por supuesto, tiene usted razón. Sería una tragedia para cualquiera estar enamorada del hombre de la luna». Era una frase que Vanessa había usado consigo misma para referirse a la gente que estaba fuera de su alcance. Ahora que el recuerdo volvía a su mente, pensó que era una descripción adecuada. El marqués, aun cuando era amable y comprensivo, siempre sería, pensó ella, como un ser aparte del mundo ordinario. Ella echó hacia atrás la cabeza para mirar hacia la luna, y nunca imaginó que el marqués, viendo la larga línea de su cuello y la perfección de sus facciones, pensara que era muy hermosa. Durante el día su cabello, que siempre tenía un esponjado casi magnético, parecía haber capturado la luz del sol. Ahora se veía plateado y todavía más favorecedor. Sin realmente pensarlo, él se aproximó un poco más a ella, reclinándose contra la barandilla. «¿En qué está pensando?», le preguntó. «En el hombre de la luna», contestó ella. «¿Y por qué pierde su tiempo detrás de él cuando tiene a otro hombre a su lado?», preguntó el marqués. Mientras hablaba, colocó su brazo alrededor de la joven, y antes que Vanessa pudiera advertirlo, los labios de él capturaron los de ella. Durante un momento, la joven permaneció inmóvil por el asombro.
Su cuento de hadas se había convertido en realidad. El hombre de la luna la estaba besando, y era aún más maravilloso de lo que había sido en sus sueños. El marqués fue al principio muy gentil porque tenía miedo de perturbarla. Él sintió la suavidad e inocencia de los labios de Valesa y, sin que ella misma se diera cuenta, todo su cuerpo pareció derretirse ante la cercanía del marqués. El beso de él se volvió más exigente, más posesivo. Era lo que él había deseado durante largo tiempo, aunque no lo había admitido. Ahora, como Valesa estaba tan bella, tan deseable, fue incapaz de ocultar sus verdaderas emociones. Mientras la besaba, él comprendió que lo que estaba sintiendo era diferente a cuanto sintiera antes con ninguna otra mujer. Quería hacerle el amor y la sangre vibraba en sus sienes. A la vez, deseaba protegerla y pensaba más en ella que en sí mismo. A pesar de su inteligencia, ella no sabía nada acerca del deseo de un hombre por una mujer, ni el de una mujer por un hombre. Para Valesa solo existía el amor ideal cantado por los poetas y expresado por los músicos. Era algo que había excitado la mente de ella, pero jamás había tocado su corazón. El marqués la ciñó aún más fuerte. Sintió que era un imperativo para él que Valesa le respondiera, que pensara en él y lo amara como hombre. Para ella era como si el propio Apolo hubiera descendido de los cielos. El marqués no era un hombre, era un ser sobrenatural tan maravilloso que deseaba venerarlo. Y, mientras él continuaba besándola, experimentó sensaciones jamás sentidas. Se irguieron a través de su cuerpo y le produjeron un éxtasis inexpresable. Era como si relámpagos de luz que provinieran de la luna le enviaran ese frenesí que la hacía vibrar intensamente. Era tan maravilloso que ella pensó que debía haber muerto y se encontraba ahora en un cielo desconocido. Solo cuando el marqués levantó la cabeza, se dio cuenta, increíblemente, que eso era el amor. Pero lo amaba, y no había amado, ni cielo, nada excepto él. El marqués vio sus ojos levantados hacia él, mirándolo con una inconfundible admiración. Con gran suavidad la soltó, y al hacerlo, sentía un temor desesperado de que ella se hubiera atemorizado. Comprendía que ese primer beso que recibiera había sido una maravillosa experiencia emocional. Pero como él era capaz de leer los pensamientos de la joven, adivinó que ésta permanecía todavía en su país de ensueño y que aún no se había dado cuenta de que era humana. Permanecieron mirándose uno al otro por lo que pareció un largo espacio, traducido en unos cuantos segundos. Enseguida el marqués, con una voz que le pareció desconocida hasta a él mismo, dijo: «Buenas noches, Valesa». Se alejó. Ella lo observó irse, pero él no miró hacia atrás. Con un murmullo que era un sonido de profunda alegría, ella abandonó la cubierta. Permaneció acostada en su cama, sintiendo que los brazos del marqués aún la rodeaban y que sus labios todavía estaban aprisionando los de ella. Nunca había creído que algo pudiera ser tan maravilloso. Lo amo, musitó para sus adentros, y pensó que sus padres la estaban escuchando. Eso era el amor verdadero, el amor que siempre había anhelado y que pensó nunca llegar a conocer. Estaba enamorada de el hombre de la luna, y él la había besado. El éxtasis producido la hacía sentir que estaba volando hacia el cielo hasta rozar la luna y que las estrellas la envolvían. «Lo amo», se dijo, y pensó que nadie podría recibir más bendiciones que las que milagrosamente ella había recibido. Escuchó que el marqués se iba a la cama y oró porque estuviera pensando en ella. Él le había entregado algo tan invaluable que sentía como si fuera un regalo de Dios. Jamás cruzó por su mente la idea de que debería acudir a él y pedirle que la besara de nuevo. El marqués seguía siendo para ella el hombre de la luna y fuera de su alcance. Y, sin embargo, la había besado. Para Valesa, esos besos eran como rayos celestes que caían del cielo. En su camarote, el marqués pugnaba por vencer su impulso de acudir al camarote de Valesa y besarla una vez más. La deseaba con tanta vehemencia que solo su férrea voluntad le impedía hacerlo. Admitió al fin que estaba enamorado.
Además, había tenido una larga experiencia con las mujeres. Walesa era tan inocente y tan idealista que decidió tratarla de una forma muy diferente que a las demás. Ansiaba que ella lo amara, deseando no solo su cuerpo, sino también su corazón. No obstante, se daba cuenta de que, debido a que ella era virgen en los lides del amor, eso no podría suceder de la noche a la mañana. Con una leve sonrisa se dijo que tendría que conquistarla, y era algo que nunca se había visto en la necesidad de hacer. Siempre había sido perseguido por las mujeres. Él solo se dejaba conquistar. Ahora su papel era muy diferente. Para Walesa era como un dios, e intuyó que ella jamás le haría ninguna insinuación. Cuando se había alejado de Walesa y la había dejado sola en la cubierta, fue para él una agonía hacerlo. Se daba cuenta, sin embargo, de que así lograría que ella pensara en él. Tal vez desearía que continuara besándola y empezaría a pensar en él como un hombre. Se dio vuelta y más vueltas en la cama, descubriendo que le resultaba imposible conciliar el sueño. Se dijo que, de todas las experiencias de su vida, esta era la más extraña. Había sido el hombre más perseguido de Londres, de quien se hablaba a sus espaldas como un Don Juan, un Casanova, y ahora se encontraba en una situación muy diferente. Utilizaba su instinto, así como su cerebro, para lograr que una jovencita lo amara. Pensó que sus amigos lo considerarían increíble. Estuvo con ella cerca de 2 semanas, y ni siquiera con un parpadeo ya había insinuado un deseo porque la tocara. El marqués supuso que Walesa no tenía ni la más ligera idea de lo que sucedía cuando un hombre y una mujer hacían el amor. Después de todas las mujeres sofisticadas y abrumadoramente apasionadas que conociera, sería una nueva experiencia en la que él nunca había soñado siquiera. Deseo su amor, se dijo en la oscuridad. Lo deseo y Dios sabe que intentaré conquistarlo. Oh Dios, ayúdame a lograrlo. Era la primera oración que había pronunciado en mucho tiempo. Cuando Walesa despertó, sintió como si el sol estuviera brillando no solo afuera, sino dentro de su propio corazón. No se había sentido sorprendida si, al mirarse ante el espejo, hubiera visto que irradiaban de su interior los rayos dorados que los griegos suponían brotaban del plexo solar. Cuando acudió al salón para desayunar, sus ojos parecían llenar todo su rostro. Miró al marqués, que ya estaba sentado a la mesa, y sintió el deseo de caer de rodillas. Deseaba darle las gracias y quemar incienso frente a él, como los antiguos griegos acostumbraban a hacerlo ante sus dioses. En cambio, solo le dirigió una pequeña y tímida sonrisa, mientras él, galantemente, se ponía de pie antes que ella se sentara. Un camarero se apresuró a servirle un desayuno estilo inglés y una taza con aromático café. La joven se dio cuenta, al mirar hacia Elmar, que el yate navegaba rumbo al puerto de Marsella. De pronto, sintió como si una mano helada le oprimiera el pecho. Cruzó por su mente la idea de que el marqués la había besado la noche anterior en señal de despedida. ¿Cómo podré soportarlo?, se preguntó, mas comprendió que, si eso sucedía, debía ser valiente y no hacer ninguna escena. Era lo que ella misma había sugerido, y así lo dejaría libre. Nadie podría pensar nada desagradable de él, si la muerte de Walesa se anunciaba después de 1 año. No pudo comer nada, porque estaba desolada. De pronto el marqués dijo: «Llegaremos a tierra aproximadamente en 20 minutos». Walesa contuvo el aliento. Esperó a que él le dijera más. Sin embargo, solo comentó: «Es un hermoso día y creo que cuando el sol se levante más, se intensificará el calor». Se levantó y se dirigió hacia la claraboya. «Dice el capitán», continuó él en tono natural, «que nunca había visto un clima tan agradable en esta época del año». «Tal vez estamos de suerte», murmuró Walesa. «Estoy seguro de que así es», contestó el marqués. El Ulises arribó graciosamente a puerto y minutos más tarde se encontraba ya amarrado al muelle. «Un pretexto para que luzca su sombrero más bonito», dijo el marqués con tono ligero. Sin responderle, Walesa bajó hacia su camarote, donde esperaba encontrar a Bowers empacando sus baúles. Al entrar, vio que el camarote continuaba tal como lo dejara y, con un vuelco en el corazón, mantuvo la esperanza de que, después de todo, no se esperara que ella se fuera en ese momento. O tal vez el marqués la llevaría a ver alguna casa,
donde podría alojarla hasta que ella encontrara el empleo del que habían hablado y disfrutaría de un día más con él. Por favor, Dios mío, haz que me acepte en su yate durante un poco más de tiempo. Sintió como si todo su ser se elevara al cielo para conducir su apasionada plegaria. Pero incluso mientras rezaba, pensó que de nuevo el marqués estaba fuera de su alcance. Nunca lo olvidaré, pensó desalentada. Esa mañana se había puesto uno de sus vestidos más bellos. Era blanco, con una falda muy amplia y una banda azul. Estaba adornado en el talle y alrededor de la falda con bordado inglés. El sombrero que hacía juego estaba decorado con flores. Incluso había unos pequeños zapatos de satén del mismo tono. Cuando Valesa subió por la escalera, el marqués pensó que nunca la había visto más linda. Rápidamente tuvo que desviar la mirada, de lo contrario, sabía que la besaría. Para Valesa, su ademán y el hecho de que no le dirigiera ningún cumplido solo representaron una nueva confirmación de que jamás lo alcanzaría. Subieron en el carruaje abierto que los esperaba en el muelle. El vehículo inició la marcha y ella miró hacia atrás del puerto y el resplandeciente azul del mar. «Esa es la isla del diablo», le indicó el marqués, «donde se mantienen presos a los criminales y de donde nunca pueden escapar». Valesa se estremeció. Era algo en lo que no quería pensar. Continuaron la marcha. Los caballos dieron vuelta y entraron a través de un portón impresionante con la bandera inglesa ondeando en lo alto de una casa de aspecto distinguido. Valesa se dio cuenta de que era el consulado británico. Cuando el carruaje se detuvo frente a la puerta principal, el marqués expresó: «No es preciso que usted baje. Voy a recoger mi correspondencia, que ordené a mi secretario me fuera enviada aquí, y también, espero, los periódicos ingleses». Varios sirvientes de uniforme se inclinaron ante él cuando entró en el consulado y Valesa se quedó esperando. Le pareció haber percibido una nota de ansiedad al hablar de los periódicos ingleses. Estaba segura de que deseaba regresar a casa. «Tal vez me abandone mañana», pensó con tristeza. El marqués no tardó mucho tiempo en volver. Le fueron entregados varios paquetes. Uno contenía sus cartas y otros más grandes, los periódicos. Se preguntaba si en ellos se habría publicado algo referente a él. Solo mantenía la esperanza de que ni Sarah ni Harold Grantham hubieran sido tan indiscretos de hablar con los periodistas. Esperaba que Sarah no deseara que fuera del dominio público su participación en el engaño. Uno de los sirvientes tomó los paquetes de sus manos y los siguió mientras se dirigía hacia la puerta. Afuera, otro carruaje se había detenido detrás del suyo y una dama descendió de él. El marqués estaba mirando hacia Valesa y se sobresaltó cuando una voz exclamó: «Stafford, no esperaba verlo aquí». Él se volvió para ver a la duquesa de Savalon y mientras se llevaba a los labios la mano de la dama, ésta preguntó: «¿Cómo pudo venir a esta parte de Francia sin avisarme? Tal vez acaba de llegar». «Atracamos en el muelle hace apenas una hora», le explicó el marqués. «¿Me quiere decir que no va a quedarse?», preguntó la duquesa. «Porque si lo hace, debo ofrecer una cena especialmente en su honor». El marqués fue consciente de que era un privilegio especial. En Francia, la duquesa de Savalon gozaba de gran privilegio y prestigio. Aun cuando tenía cerca de 60 años, todavía había huellas de la gran belleza que había sido en su juventud. Era una de esas influyentes francesas que ejercía notable influencia sobre el gobierno de su país. Había sido una gran amiga del padre del marqués, y éste siempre sospechó que su progenitor reservaba para ella un lugar especial en su corazón. La bella mujer con frecuencia se había hospedado en Wine, y el marqués sabía que era una amiga muy cercana de la reina Adelaida. «Bien, ¿cuándo me visitará?», estaba preguntando la duquesa. Sin embargo, mientras hablaba, sus ojos no estaban en él, sino en Valesa. Ésta había estado esperando impaciente en el carruaje el regreso del marqués. Ahora estaba sentada lo más cerca posible a la puerta, y lo miraba ansiosa. Su bonito sombrero formaba marco a su rostro, y se veía exquisitamente adorable bajo el sol de la mañana. El marqués estaba preguntando cómo podría rechazar la invitación de la duquesa sin mostrarse descortés, cuando ella exclamó: «No hay duda, no puedo estar equivocada. Es la hija de Charles Chester». Valesa la escuchó e instintivamente descendió del carruaje. Ya uno de los sirvientes había abierto la puerta para que el marqués subiera.
¿Conoció usted a papá, milady? Entonces sí eres la hija de Charles Chester, exclamó la duquesa. ¿Cuánto te pareces a tu madre? La verdad es que estás igual que cuando te hospedaste conmigo en París hace tantos años. Lo recuerdo, por supuesto que ahora lo recuerdo, respondió Valesa. Tenía milady una enorme casa de muñecas en el cuarto infantil. La duquesa se rió. Aún permanece ahí, y mis nietos la adoran, igual que tú. El marqués se había quedado estupefacto, y permanecía sin habla. La duquesa, al ver su expresión, se rió. Supone, su señoría, que soy muy lista por haber reconocido a Valesa después de tantos años. Es el vivo retrato de su madre, quien fue una de las mujeres más bellas que he conocido. Antes que el marqués pudiera decir algo, la duquesa continuó. Pero cuéntame, criatura, ¿por qué estás aquí? ¿Vino tu padre contigo? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.